Hola, queridos amigos. Aquí me encuentro tratando de ser original, creativo, con lo que a mí me encanta, una de mis pasiones, que es compartir la belleza a través de la historia, de la arqueología, del arte. Y para aprovechar eso, un proceso nuevo, llamémoslo así, en mi vida que me voy a dedicar más a estos temas, hay un formato que es este, que podríamos llamar como pulisha e impara, o sea, limpia y aprende. ¿Y eso por qué les digo? Porque a través de objetos antiguos que yo tengo hace muchos años, todos de una procedencia cierta, y si alguien quiere poner en duda, bueno, años 80, 90 en Roma, arqueología, mis amigos arqueólogos, excavaciones, tantas cosas, que han permitido que pueda tener esta joyita. Y si no se entiende, bueno, en lengua vernácula romana, como se diría allá, es stigazzi. Bueno, este cemento que ustedes ven, porque es un cemento, es eso, un opus cementitium. Esto tiene 1900 años de historia. Es parte de un englobado mucho mayor, de una pared que se destrozó, se cayó y de hecho, como estaba tan fragmentada, mis amigos arqueólogos tuvieron que hacer un catastro de cómo estaba destruida y saqueada, expoliada, y se guardó en cajas que pasan al olvido de los museos, etcétera. Acá se hacen nuevos museos no con lo que descubren, sino que lo está guardado en las bodegas del Campidoglio, de tanta. Así nació un museo espectacular que hay en Roma de mármol, que era lo que estaba en las bodegas del Campidoglio, del Museo di Capitolini. Bueno, este pedacito de cemento no es un simple cemento, es nada menos que parte de una pared grande que es un afresco. Esto estamos hablando, es un afresco 1900 años, 130 y algo más o menos después de Cristo, es una villa marítima, es cerca del sector de Ostia, y, y estamos hablando de tiempos de Adriano, de Antonino Pío más o menos, imperio, segundo siglo después de Cristo, para dar una referencia. Ellos ya se habían desarrollado o estaban, ya eran diestros maestros de el afresco. El afresco no es simplemente un mural. El afresco es una técnica que consiste en crear a través de una pared, un soporte grande de piedra o de ladrillo, el romano que después se desarrolló con sus opus reticulatum, opus de quadriculatum, incertum, que hacían paredes que duran una vida hasta el día de hoy. eh, Empezaron a utilizar esto que ya venía de los tiempos de Minos, o sea, estamos hablando de cultura cretense, echemos para atrás 1000 años el reloj, antes de Cristo. Y después, bueno, en Italia se ve mucho con la cultura samnita y también con los etruscos en Magna Grecia y los romanos que todo lo iban adoptando, donde conocían y conquistaban y lo iban mejorando. Y sacan este afresco, la técnica, que al final el afresco dura toda la vida porque lo que uno ve, lo que está pintado en el intonaquino, que es la última capa, tiene un proceso de carbonatación, debería ser en castellano, carbonatazione, que es un proceso químico donde se sella, por eso el fresco es fresco y tienes que pintarlo un determinado tiempo antes que se seque. Y en tiempos de Miguel Ángel, cuando pintó la Capilla Sistina, en esos tiempos del Renacimiento se dividían los afrescos a giornate, porque tenías que calcular el pedazo que tú ibas a preparar para pintar y que se iba a secar. Después capotear y de hecho retocar un afresco con un óleo, con una acuarela es tremendamente difícil y no queda bonito. Pero bueno, esto, como están viendo, es una parte más extrema de, digamos, lateral, porque son los límites del afresco. Había un tema central probablemente en esta sala. Y el afresco, como les decía, tenemos la pared, que no está acá, obviamente, y tenemos todo esto, que es el arricho, que no sé si hay una traducción en castellano, pero es el primer entónaco de cal y arena, que además con grana rosa, que es un polvo rojo que se usaba en la antigüedad. Y el arricho, que es esta capa más gruesa, que también se usaba el mismo concepto en tiempos de Miguel Ángel, cambiaban un poco los nombres, un poco variaban las técnicas, pero lo mismo, y ellos destacaban en tiempos de los romanos. El aricho ahí donde se hacía nada y menos que la sinopia, o sinopía, no sé cómo se pronunciará bien, pero sinopia la conozco yo, que es donde se hacía el bosquejo, el dibujo preliminar del fresco que tú ibas a hacer después, la trama.
Eso a posteriori cambió de nombre, se usaron técnicas como el preparativo anterior, se usaba el grafito, algo lineal. Después tuvo no el esfumato, el spolverato, que es la técnica donde con cartones hacían hoyitos en tiempos del Renacimiento, más que todo, un poco ante hoyitos, 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 y ahí después con polvos de carbón negro quedaban las marcas, y como en los diarios uno de chico y uniendo puntos, tenía ahí el bosquejo. El romano tenía la sinopia, aquí en el arricho. Pero obvio que de la pared al arricho, la pared no es lisa, entonces había un proceso previo al arricho que era para emparejar, y eso se llamaba el rinzafo. Y los romanos ya le dieron un nombre antiguamente, que era la trulizatio. Trulizatio, sí, era la trulizatio, porque el instrumento que usaba para emparejar las partes de ladrillo, piedra que no eran lisas, se usaba la trula, que era una paleta, justamente como hasta el día de hoy. Bueno, técnicas constructivas, edilicia, los romanos siempre han destacado. Eh, y bueno, eso emparejaba, se hacía hacer arricho, y en la última capa, que es muy finita, estaba el intonaquino, el intónaco. Y ahí es donde iba la capa, digamos, la pintura misma. La pintura, ¿quién preparaba esto? Primero, era democrático, era un trabajo en equipo, o sea, no sé si democrático, pero trabajo en equipo, las cosas que hacían los romanos. Por ejemplo, en la pintura primero tenían el colorarius, que preparaba. Después tenías dos, era el más rasca, después tenías dos tipos de pintores. El pictor, que era el parietarius, y después el imaginarius. El parietarius era tremendamente importante porque preparaba el arricho para la sinopia, que era la base. Y después el imaginarius es el que trabajaba ya en el intonaquino y hacía las imágenes, las figuras y todo. Eh, en el arte romano son 4 estilos que todos toman el nombre Pompeya. Es curioso porque de ahí viene el nombre, pero en la pintura Pompeya copiaba de Roma y en Roma no se conservó. Bueno, este es uno, y para que vean un poco y destaquen los colores, esto ya está con un proceso de carbonatación, y van a ir viendo. Miren la fineza. Esto obviamente aquí hubo una sinopia para las líneas rectas, sino el pulso y la mano, y son bordes. Por ejemplo, aquí tengo otro, que lo más probable es que es del tercer, cuarto estilo, más que por datación, por la forma, es una guirnalda. Si pueden ver, el mismo tema. Son partes, digamos, los límites de arriba, de abajo, de las paredes con estos afrescos. Y estos también iban con otras decoraciones. El estuco. El estuco que iba adosado a los bordes, encima o en el límite. Y de distintos formatos, curvos. Este tiene un color celeste muy especial. Los voy a destacar. Celeste tirando al verdastro, en realidad. Bueno, el arte parietal o las artes musivas romanas, ¿para qué hablar? O sea, el mosaico, después el afresco, distintamente de su estilo. No quiero hablar mucho de sus 4 épocas, o sus 4 estilos, mejor dicho, porque es para mucho. Todo da para mucho. Acordémonos que estábamos limpiando. Como yo hablo poco y ustedes saben, la idea era de hacer 5 minutos, pero cada objeto de estos te lleva y te transporta en el tiempo a hablar de tantas cosas. Y ya tener la sensación de 1900 años que están cuidados acá, en el fin del mundo, en Sudamérica, para ser compartidos con mis compatriotas que valoren estos temas. Ya, ese supongo es la prima puntata de Pulisce Impara. Ya, el primer capítulo de Limpia y Aprende. Y aquí cerramos con esta bella guirnaldiña del tercer, cuarto estilo romano. Estamos hablando 1900 años, tiempos de Adriano Antonino Pío, más o menos. Chao.